Si alguien les anuncia un evangelio distinto al que recibieron, sea un anatema. En la Pontificia Universidad Católica del Perú hubo un intento de blasfemia contra la Virgen María, y el cardenal de Lima, en vez de defender a la Virgen, envió la policía a los fieles que rezaban el rosario. Sí, de un prelado de la Iglesia hubo una defensa a la integración y a la inclusión abecedario en contra de la Virgen María, y en vez de parar el festival, envió la policía a quienes defendían a la Virgen. Este tema será polémico, pero también tiene raíces bíblicas y tendrá una respuesta coherente. Gálatas 1:6. Me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como lo tenemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Esto es un anatema. Es un término que significa maldición, condena, reprobación, excomunión o destierro. Lamentablemente, la ideología de género y la comunidad abecedario intentan robarse el evangelio de Jesucristo e intentan anunciar un evangelio distinto al anunciado por los apóstoles. Y esto que hoy vemos en Perú es una trama más de la historia de anatemas que han existido en la Iglesia, pasando por las grandes herejías antiguas que batallaron grandes como San Agustín, San Clemente, Orígenes, Tertuliano o Santo Tomás de Aquino, aquellas herejías que intentaban dañar la fe y suplantar a Jesucristo, como el arrianismo, el montanismo, el gnosticismo, entre otras, o las modernas como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y sus derivaciones más contemporáneas, que ya van más de 300.000 denominaciones, supuestamente cristianas, entre comillas, que predican un evangelio distinto al anunciado por los apóstoles. Ahora vemos en la escena pública que es en la Iglesia misma, en la que ha defendido a Jesucristo, en la que ha tenido mártires, en la que ha tenido doctores, se ha colado un veneno doctrinal que atenta contra el Evangelio. Porque no es María en sí misma como figura del Evangelio y como figura central del mismo, sino es que Jesucristo, a quien es atacado, es la sustancia del Evangelio la que es atacada. Cuando alguien pretende poner a María como parte de la comunidad LGBTQ, cuando alguien presume
transformar a María en un individuo trans, intenta atacar la naturaleza pura y virginal que trajo a Jesucristo a este mundo, y enviar a la policía para que los fieles vayan a rezar el rosario en desagravio de este acto es aún más terrible. Testimonios del padre Gabriel Amor, del padre Ortea y del padre Javier Luzón, entre otros testimonios de padres exorcistas, han definido la importancia teológica de esta oración que expulsa demonios, Santo Domingo de Guzmán, en uno de sus testimonios, expulsó a más de 15.000 demonios solo rezando el rosario. El padre Fortea, en su libro Summa Daemoniaca, explica que el odio de Satanás por María es tan grande que solo el rezo del rosario lo aleja, y la explicación teológica es espectacular, porque en los seres creados que Dios hizo, a todos el demonio hirió con el pecado, menos a María. A María no la pudo corromper, a María no la pudo dañar, y a María no la pudo contagiar con el pecado. Uno de los dones más importantes de María en la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción. San Mateo habla en su Evangelio que María es por siempre, siempre y desde siempre llena de gracia. Y es esta gracia la que el demonio odia, porque no pudo contra un ser inferior a él en poder, pero más grande en virtud, porque Dios eligió a María para ser el arca de la alianza, el arca de la nueva alianza, para tener a Jesucristo en su vientre. Fue el primer templo vivo que tuvo a Jesús en el vientre. San Pablo señala claramente: si alguien de entre nosotros intenta anunciar un evangelio distinto al que le hemos anunciado, incluso con la persecución, con el martirio, incluso con el peligro de muerte, si alguien intenta, sea un maldito, un anatema, un desterrado. No hay otra palabra, anatema. No hay otra palabra para declarar que esto es un acto de anatema. Y defender a quien ataca a María es defender a Satanás, es defender a los demonios, y es defender también a aquellos que odian a María, porque son hijos de Satanás. Incluyo allí a protestantes que odian a María con el odio de Satanás. La pureza de María también es la pureza de Jesucristo, Cristo mismo, a quien atacan con este acto. Que la gracia de Dios nos proteja de los anatemas.